Buenas noches. En esta semana número 3, continuaremos con las técnicas de diseño de un proyecto. Esta semana está comprendida desde el 20 hasta el 25 de abril. El objetivo de este encuentro es definir los alcances de un proyecto de electrónica. En la clase anterior habíamos identificado módulos y los elementos que componen un proyecto de electrónica. Se explicó que los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte del circuito electrónico y que se unen a través de soldadura en un circuito impreso, y que eso permite formar dicho circuito para que realice algo. Esos componentes se habían clasificado en semiconductores, elementos activos, elementos pasivos, elementos electromagnéticos y optoelectrónicos. Hablamos brevemente acerca de ellos, como los semiconductores. En ellos hablamos del diodo, de un transistor. Los elementos activos habíamos dicho que eran aquellos capaces de suministrar potencia en todo momento, es decir, las fuentes. Los pasivos son aquellos que absorben potencia, la resistencia, los inductores, los capacitores, dispositivos optoelectrónicos como los autoacopladores y dispositivos electromagnéticos, quizás algunos transformadores. Para esta semana, entonces, el contenido es análisis del alcance. Es un tema relativamente corto, quizás muy relacionado con el alcance de su trabajo de titulación, pero en este caso es solamente para el proyecto que ustedes van a realizar. Recuerden que en esta materia ustedes pueden construir como proyecto final el componente práctico de su trabajo de titulación, aquellos que lo tengan aprobado. ¿Qué es el alcance de un proyecto? El alcance de un proyecto es lo que usted va a realizar. Exactamente lo que va a realizar su proyecto. O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer un circuito amplificador. Usted dirá, mi trabajo será realizar un circuito amplificador de audio utilizando un transistor 123 AP con tales resistencia. No te va a interesar, digamos, ponerlo en carcasa, entonces no lo coloque en carcasa. Pero si va en una carcasa, usted dice, va a llevar una carcasa, va a llevar un botón de volumen, va a tener un switch de encendido apagado. Usted va a detallar minuciosamente cada uno de los entregables de su producto. Y además el trabajo que usted tiene que hacer para poder crear esos entregables. Usted tiene que ser claro. Tiene que ser claro con respecto al alcance. No puede escribir lo que usted no va a hacer. Exactamente, usted tiene que decir lo que va a hacer y qué actividades tiene que hacer, tiene que realizar para poder cumplir con esto. El alcance va a permitir al equipo del proyecto realizar una planificación detallada. Sirve como guía al equipo de trabajo, en este caso para los 2 miembros del grupo o los 3, depende cuántos integrantes tenga. Si usted se va por la modalidad para esta materia de realizar su proyecto de grado como entregable en esta materia, como producto entregable, entonces si en el plan ese tema fue aprobado para una persona, entonces
debe trabajar una sola persona. Si el plan está aprobado para 2 personas, lo hace para 2 personas. Si definitivamente usted no tiene su plan aprobado y decide hacer otro producto para esta materia, entonces ahí lo pueden hacer en grupos de 5. Bien. De lo contrario es con la cantidad de personas que ha sido aprobado su plan. Solamente el producto. Acá no los que están en tesis y quieren hacer valer su componente práctico en esta materia, es decir, realizarlo para esta materia, no hay ningún problema. Solo que es la parte práctica lo que va a hacer aquí. Aquí no va a hacer el tomo, no tiene que entregar el tomo. El informe que me tiene que entregar es muy diferente al tomo que usted entrega para el producto que va a realizar en PIT. ¿Correcto? Entonces, continuamos. El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance debe estar explícito en este plan, en este análisis del alcance. El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo que se realizará y el que se excluirá, es decir, lo que usted va a hacer y lo que no usted va a hacer, pueden determinar el grado de control que el equipo del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del proyecto. Usted dice, yo voy a utilizar un Arduino Uno y no voy a utilizar aquello. Bueno, realmente no tiene que ser explícito en esa parte, bien, pero debe indicar claramente lo que usted va a hacer. Y si queda alguna duda en lo que no va a hacer, indicarlo. Ahora, ¿qué son los entregables de un proyecto? En los entregables del proyecto pueden incluir tanto las salidas que abarcan el producto o servicio del proyecto, como los resultados auxiliares, tales como informes, documentación generados por el proyecto. Los entregables pueden describirse de manera resumida o muy detallada. Un entregable es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Es decir, en este caso, el entregable es su producto y el informe de cómo hizo ese producto, además del manual técnico y de usuario. Esos son los entregables para esta materia. Su producto, el informe del producto, el manual técnico y el manual de usuario. ¿Bien? ¿Qué son las restricciones de un proyecto? Se enumera y describe las restricciones específicas asociadas con el alcance del proyecto y que limitan las opciones del equipo. Como por ejemplo, un presupuesto determinado. Eso es una limitación. Usted no puede, si está trabajando solo, no va a realizar un proyecto que le cueste $5,000, $3,000, $2,000. O quizás puede ser hasta 2,000, no sé, todo depende de su capacidad. También una limitación, una restricción puede ser las fechas. Puede ser la existencia del producto en el mercado. Los hitos del cronograma impuestos por el cliente, es decir, en este caso el cliente es el docente de la materia y ustedes tienen un cronograma. Usted sabe que este producto lo tiene que entregar en la semana 15 a la semana 16 a más tardar.
El alcance del producto se refiere a las características y funciones del producto. Si, por ejemplo, usted quiere producir una computadora, usted debe indicar claramente cómo debe hacerla. Es decir, usted va a hacer una computadora portátil que pese menos de medio kilo, con 100 gigas de disco, 40 gigas de memoria y una batería que tenga una autonomía para un año. Ese es el alcance, usted va a hacer eso. Además, ¿cuál es lo importante? ¿Cuáles van a ser las propiedades, las funciones y el resultado obtenido? Además de el informe. Además de el manual técnico. Además de el manual de usuario. Ahora, en este caso, el cliente va a tener unas expectativas. El cliente va a hablar con usted y le va a comunicar esas expectativas. Usted debe tener la capacidad de traducir claramente cuáles son las expectativas de su cliente. Si usted no comprende claramente lo que su cliente quiere, entonces no va a poder satisfacer las expectativas de su cliente. Pero si no entiende cuáles son los requerimientos, usted debe seguir hablando con el cliente hasta tener clara. A veces ni siquiera el cliente tiene claro lo que quiere. Por tanto, usted debe ser muy inteligente para poder incluso explicarle al cliente lo que él quiere, y después que usted planifica, le dice al cliente, ok, usted quiere es esto. Una vez que ya usted entiende claramente cuáles son las necesidades de su cliente, cuáles son los requisitos que él tiene, habla con su equipo de trabajo y va a definir cuáles son los entregables necesarios para cumplir con dichos requisitos. Acá está una imagen muy ilustrativa. El cliente quería esto. El cliente quería esto. Bien, un columpio con 3 tablas en un árbol colgando de una rama. Pero usted entendió que quería un columpio colgado a 2 extremos de las ramas. Pero entonces, el diseño que hace el analista de sistema es, oye, no se va a poder columpiar acá. Entonces le agrega un árbol donde tenga, además del tronco, 2 apoyos adicionales y corta para que pueda columpiarse. El enfoque del programador es completamente diferente. El consultor externo le dice que coloque, le da esta idea, coloque un mueble allí de color azul. No hay documentación del proyecto. Esta es la implantación. Pide un presupuesto para hacer una montaña rusa. El soporte operativo corta el árbol y finalmente lo que el usuario realmente necesitaba, y mire lo que la solicitud era, simplemente una llanta colgada de un árbol. Por eso es que hay que tener muy claro qué es lo que quiere el cliente.
Como conclusión, para el alcance se puede definir como las características que debe cumplir el producto resultante del proyecto, ya sea considerando su diseño, su función y o su composición. El punto clave es que el alcance del producto se refiere a lo que se va a entregar. En el caso de un bien tangible, su definición definiría su funcionamiento, cómo es físicamente y sus principales características. El alcance de un producto no solo aplica a productos o entregables físicos, sino que también es aplicable a servicios, cuando estos sean el objetivo final del proyecto. En el caso de un servicio, este concepto se centra en definir las tareas y responsabilidades del personal que presta el servicio. En conclusión, en esta materia, el alcance, usted debe definirlo claramente en cómo va a trabajar el producto, qué es lo que va a hacer su producto, cómo va a estar constituido su producto. Todo y cada una de las funciones que su producto va a hacer y con qué materiales lo va a construir. Otra parte del alcance es el informe, el manual técnico y el manual de usuario. Bien. Ahora, como actividad de aprendizaje para este tema, le he dejado lo siguiente. Debe profundizar. Y quiero que profundicen por el hecho de que siempre el alcance del producto, cuando hacen la entrega, está como mal redactado. Entonces uno ve lo que usted entrega y lo compara con lo que escribió que va a entregar y realmente no se parecen, o sea, tienen cierto parecido, pero no está claro. Entonces simplemente algunos docentes le dicen al estudiante, no cumplió con el alcance porque usted dijo que iba a hacer esto y mire lo que entregó. No pueden hacer un alcance que esté fuera de sus capacidades, para que no suceda eso. Entonces quiero que profundicen lo que es el alcance de un proyecto y el alcance de un producto, que son dos cosas diferentes. En este caso, me conformo con que finalmente usted también me redacte el alcance de su producto. Y si es un proyecto macro, de su proyecto. Entonces va a profundizar eso buscando en al menos 5 fuentes. Y va a realizar un resumen con sus propias palabras de lo que es el alcance de un proyecto y de un producto. Además debe escribir las fuentes consultadas. Una vez que hace ese resumen, entonces, aparte es redactar el alcance de su producto o proyecto. Esta tarea debe subirla antes del 25 de abril a la plataforma. Es una actividad sumamente sencilla, así que espero que puedan cumplir con ella. Bueno, muchachos, por su atención, muchas gracias y nos vemos en la clase virtual en la hora específica para cada uno de los paralelos. Por su atención, muchas gracias y recuerden que si aún para esta fecha estamos en cuarentena, por favor, no salgan de su casa. Quédate en casa. Que tengan excelente
noche. Hasta luego. Y se cuida.